Hola fanáticos de Helluva Boss, hoy vengo a hacer un análisis del primer episodio de la serie Helluva Boss, y si por alguna razón no sabes qué es esta serie animada, ve a ver este video. Bueno, el episodio empieza mostrándonos a Mayberry, una maestra con una vida feliz, haciendo lo que más le gusta hacer y teniendo un buen matrimonio. Pero esto cambia hasta que un alumno le recuerda a Mayberry que ese día era el cumpleaños de su esposo, haciendo que Mayberry se sienta mal porque no le dio ningún regalo. Así que decide llamarlo mala idea, porque descubre que su esposo la está engañando, así que cegada por la furia toma su auto y se dirige a su casa, donde dispara a la mujer que estaba con su esposo, quien Mayberry lo termina matando por lo que le hizo. Todo esto siendo visto por sus alumnos a través de la pantalla, y Mayberry, al ver lo que hizo, decide acabar con su vida. Ya estando en el infierno se da cuenta que la mujer que pensaba que había matado está viva y la llaman heroína, por razones que yo no conozco, aunque se puede teorizar. Así que Mayberry decide ir a las oficinas de IMP para cumplir su venganza, así que le cuenta todo lo que te dije anteriormente a Blitz, quien piensa que si les disparó a los dos ya estarán como ella en el infierno, pero Mayberry se enoja con Blitz y le grita a la cara. Ahora vemos a Moxie tratando de dispararle a un dibujo de una familia, pero no puede porque no cree que sea justo matar a una familia, pero Millie lo convence y antes de disparar Blitz entra asustando a Moxie, quien casi mata a Luna, pero parece ser que eso era todo hasta que... ¡Carajo, Moxie! ¡Recién compré esas anguilas! Continuando, ahora empieza la misión de matar a esta mujer, que por cierto se llama Marta, y ya estaba en la mira para matarla, pero el episodio tenía que durar 10 minutos. Así que Moxie, por no querer matar a Marta, mueve a Blitz, quien falla el tiro, lo que ocasiona que Blitz tenga una herida en el brazo por un disparo de escopeta. Así que nuestro equipo empieza a huir por lugares diferentes, excepto Moxie, quien es atrapado. Ahora vemos a Millie huyendo del padre, quien le está disparando, y parece ser que Millie lo va a matar, pero... es derrotada de un solo botellazo, algo raro porque en el episodio 3 mata a un bicho gigante, pero eso es un tema para otro video. Y ya que estamos, suscríbete y activa la campanita si te está gustando el video. Y el dibujo que estás viendo lo hice yo. Si te gusta y quieres que aparezca en más videos, comenta. Me encanta el dibujo, ponlo en más videos. Y por último, comparte este video con más fanáticos de Helluva Boss. Continuando, ahora vemos a Moxie atado a una silla y vemos que a esta familia le encanta el canibalismo, pero esto se podía suponer desde antes, pero esto lo veremos en las curiosidades. El episodio vuelve a dar un corte y ahora vemos a Blitz siendo perseguido por Marta, pero parece ser que se había escapado por fin, pero no, Stolas lo llama para pedirle su libro y que lo necesita para su trabajo. Además de que cada mes tendrán relaciones para que le preste su libro, después de que Blitz pierda la cabeza en varios momentos, literalmente, termina aceptando lo que le propuso Stolas, pero después de unos minutos vergonzosos, es capturado por Marta. Y ahora volvemos con Moxie, quien por poco casi lo matan estos dos niños, pero se libera fácilmente, y no sé ustedes, pero esto me recuerda a esta escena del episodio 6. Continuando, Millie y Blitz están atados a un tronco rodeados de símbolos y antorchas, algo que se asimila a un ritual. Y parece ser que Marta los va a matar de un disparo, pero justo... llega Moxie salvándolos y acabando con la vida de Marta, aunque todavía hay algo que hacer, y es que pague la demás familia de Marta. Así que Moxie llama a la policía para que ellos se ocupen de la familia, pero... ahora vemos a todos celebrando porque mataron a Marta, aunque Moxie es el único que no está feliz. Y ahí acaba el primer episodio de Helluva Boss. Bueno, la primera curiosidad se puede ver en la oficina de Blitz. Atrás de esa planta de limones se puede leer "No prostitutas". La segunda curiosidad también se puede ver en este mismo lugar y podemos ver unos carteles referenciando la anterior vida de Blitz en el circo. Hasta hay un cuadro de Blitz
en su espectáculo de circo. Esta curiosidad se puede ver en la casa de Marta, donde podemos ver varias cosas interesantes. La primera es cómo le encanta a esta familia el canibalismo porque el marco del cuadro está hecho de huesos y el tapiz de la pared tiene forma de huesos. Además de que Marta tenía anteriormente un diseño mucho más aterrador con los dientes partidos. Y lo último de esta escena es que al lado de la cama tiene una escopeta. Aquí podemos ver los nombres que le puso Blitz a estas alertas que se activan con los botones debajo de su escritorio. Y son: café, me hice del baño, cliente caliente, cliente trastornado, cliente pariendo, fantasma y por último estolas. Muy curiosas estas alertas. En esta escena podemos ver varios dibujos pegados en la pared. El primero es de dos caballos que me recuerda a Blitz y Verósica en versión caballos. Aquí podemos ver más caballos y hay muchos caballos porque a Blitz le encantan los caballos. En este podemos ver a Robo Fissaroli, antagonista del episodio 2. Y en este dibujo podemos ver a Sir Pentious, personaje de Hazbin Hotel. Aunque me pregunto por qué tienen un dibujo de él. ¿Acaso fue un cliente? Y el último dibujo es la Mona Lisa en versión Moxie. Aquí podemos ver un cartel que Blitz quería poner desde el piloto y parece ser que lo logró, aunque por no escribir lo que tenía que tener escrito ese cartel terminó teniendo faltas de ortografía, además que la flecha apunta para el lado que no es. Aquí podemos ver de nuevo la casa de Marta y podemos ver que esta lámpara está hecha de huesos, además que aquí podemos ver los restos de la abuela. También podemos ver una cabeza en el fondo y por último una mano saliendo del refrigerador. La sangre de los Imps es negra, algo raro porque debería ser roja como todo lo demás en la serie. Además que parece ser que los Imps son equivalentes a humanos en el infierno porque pueden sufrir daño. Otra curiosidad es que parece ser que Stola sabe el futuro porque en esta escena podemos ver que sabe lo que está haciendo Blitz en ese momento. Aquí podemos ver que Marta puso símbolos y antorchas en todo el lugar como si fuera un ritual. Aquí se puede ver de nuevo el amor que tiene Blitz hacia los caballos porque guarda un peluche de caballo en su ropa. Aquí podemos ver que el teléfono que toma Moxie es una referencia a la película Click. Suscríbete si te gustó el video y aquí te dejo más videos de tu agrado y un saludo para Ernie, Estrella, Isby, el Macho Max, Annie, Finger, Simi, Umbreon, Pablo, Nico, Shiloh, La Manzanita, It's Amity, Steam Alex, Auditor, Brian, Juan, Gelubalan, Jihan, Adol, José, Ninky, Horacio, Spaceman, Rabbit, Juras, Laura Mar, Miguel, Nininita, Hank, Emanuel, Titán y Julieta. Ahora sí, adiós.